estaba mi papá todavía, mi papá no estaba muerto porque solo un batazo le pegó él. Yo no dejé que le siguiera dando, ¿me entiendes? El dolor que sentía no lo dejé seguir que le diera a él. Entonces lo que procedió fue a ponerle brida en los pies, el brida en las manos y brida en el cuello para que muriera asfixiado. Una historia de traición, ambición y frialdad que comenzó en el seno de una familia aparentemente normal. Un joven, resentido por años de tensiones familiares y motivado por la codicia, decidió poner fin a la vida de su propio padre, su madrastra y su hermanastra. Sin ningún remordimiento, los mató por dinero, guiado por el deseo de obtener lo que creía que le pertenecía. Tras cometer los asesinatos, ocultó sus cuerpos en una fosa dentro de la misma casa, como si nada hubiera ocurrido. Pero lo más escalofriante no fue solo el crimen, sino que días después organizó una fiesta en la propiedad, celebrando y disfrutando de la vida mientras su familia yacía enterrada bajo sus pies. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el video, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Nahum Bravo Torres nació en Nicaragua, dentro de una estructura familiar amplia y compleja, marcada desde el inicio por vínculos no lineales y constantes cambios. Era hijo de un segundo matrimonio de su padre, un hombre que con el paso de los años logró consolidarse como pequeño empresario y alcanzar una estabilidad económica sostenida. A su alrededor existía una familia extensa, compuesta por hermanos y medio hermanos provenientes de distintas relaciones, lo que dio forma a una dinámica familiar difícil de armonizar y poco uniforme. Desde sus primeros años, el desarrollo académico de Nahum no fue destacado. Durante la infancia y la adolescencia, no mostró un desempeño sobresaliente en la escuela y terminó abandonando la educación secundaria sin completar sus estudios. A pesar de contar con respaldo económico y no enfrentar carencias materiales, nunca manifestó un interés genuino por retomar su formación ni por construir un proyecto académico a largo plazo. Personas cercanas señalaron que desde muy joven tuvo acceso a dinero y bienes materiales que no siempre supo administrar, circunstancia que influyó directamente en su manera de vivir y en la forma en que establecía sus prioridades. Al llegar a la adultez, su estilo de vida se caracterizaba por el ocio y el consumo. Era conocido por su afición a las motocicletas, las fiestas, el alcohol y las comodidades costosas. No mantenía un empleo estable ni una ocupación formal que explicara ese nivel de gastos, por lo que una parte importante de sus recursos provenía del apoyo económico de su padre. Aunque no residía de manera permanente en la casa familiar, la visitaba con frecuencia y conservaba contacto regular con sus integrantes. En el plano personal, no era percibido como alguien abiertamente violento o conflictivo. Quienes lo conocían lo describían como una persona reservada, ambiciosa y poco expresiva, más inclinada a observar que a confrontar directamente. También se sabía de su interés constante por series y películas relacionadas con el crimen organizado, el poder y el dinero, una afición que, en ese momento, no parecía trascender el ámbito del entretenimiento ni despertar mayores preocupaciones. Con el paso del tiempo, la relación de Nahum con su familia comenzó a deteriorarse de manera progresiva. Aunque durante parte de su infancia y adolescencia convivió con su padre, su madrastra y su hermanastra, la convivencia nunca logró consolidarse como armónica. Las diferencias de carácter, conducta y expectativas personales fueron marcando una distancia cada vez más evidente entre él y el resto del núcleo familiar. Dentro del hogar, el padre mantenía una posición definida y dominante. Era la figura de autoridad y, al mismo tiempo, el principal sostén económico de la familia. A pesar de que Nahum no estudiaba ni trabajaba de forma constante, continuaba recibiendo apoyo financiero, una situación que generaba tensiones permanentes. Esa ayuda no se traducía en cercanía emocional ni en una relación afectuosa, sino en un vínculo funcional, sostenido más por la obligación y cargado de reproches que rara vez se expresaban de manera abierta.
La relación con su hermanastra se volvió particularmente conflictiva. Dentro del entorno familiar, ella era considerada una joven responsable, aplicada y comprometida con sus estudios, lo que contrastaba de forma directa con la conducta y el estilo de vida de Nahum. Ese trato diferenciado no pasó inadvertido y con el tiempo se transformó en resentimiento. Según se supo más adelante, las discusiones entre ambos no eran aisladas, y en al menos una ocasión, el conflicto escaló hasta el ámbito judicial, a raíz de acusaciones vinculadas con hurto y hostigamiento. Aunque aquel proceso no avanzó más allá de una mediación y no tuvo mayores consecuencias legales, dejó una marca profunda en la relación entre los hermanastros. No existió reconciliación ni un intento real de acercamiento posterior. Por el contrario, el distanciamiento se profundizó y el ambiente dentro del hogar se volvió cada vez más tenso e incómodo, alimentado por silencios, rivalidades y una convivencia sostenida únicamente por la rutina. A los conflictos personales se sumaron las diferencias relacionadas con el futuro y el manejo del patrimonio familiar. El padre expresaba de forma abierta su intención de dejar determinados bienes a su hija, una decisión que Nahum conocía y que le generaba un profundo malestar. Esa percepción de exclusión y de trato desigual se fue acumulando con el paso de los años, reforzando una sensación persistente de injusticia que nunca fue abordada de manera directa dentro del núcleo familiar. Esa carga emocional terminó por definir la relación entre Nahum y su entorno más cercano. El vínculo se sostuvo en un clima de silencio, rivalidad y frustración constante, donde las diferencias no se resolvían, sino que se acumulaban. De puertas hacia afuera, la familia proyectaba una imagen de convivencia normal y estabilidad, sin señales evidentes de conflicto grave. Sin embargo, al interior del hogar, las tensiones permanecían latentes y sin solución. La fragilidad de esas relaciones solo cobraría verdadera relevancia tiempo después, cuando la familia dejó de dar señales de vida. Lo que hasta entonces habían sido disputas familiares, resentimientos no expresados y desacuerdos patrimoniales, pasó a ser observado bajo una nueva luz, convirtiéndose en antecedentes clave para comprender la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Con el paso de los días, la ausencia de la familia comenzó a generar inquietud. No se trató de una desaparición repentina ni de una alarma inmediata, sino de una sucesión de pequeños indicios que, acumulados, despertaron preocupación entre familiares y personas cercanas. Nadie recibía llamadas, mensajes ni noticias. La vivienda permanecía cerrada y el taller anexo, que solía mantener una actividad constante, dejó de funcionar de forma abrupta. Ante las primeras preguntas, Nahum ofrecía una explicación concreta. Sostenía que su padre, su madrastra y su hermanastra habían salido de viaje a otra localidad con la intención de adquirir una propiedad. Según esa versión, se trataba de una ausencia temporal y no existía motivo para alarmarse. Durante ese periodo, Nahum continuó utilizando la camioneta de su padre y haciendo uso de algunos de sus bienes, una conducta que, aunque no era habitual, tampoco generó sospechas inmediatas. Sin embargo, la prolongada falta de comunicación comenzó a resultar extraña. Personas del entorno sabían que el padre mantenía contacto frecuente con otros familiares y que no solía ausentarse sin avisar ni dejar asuntos pendientes. Ese comportamiento no coincidía con la idea de un viaje improvisado y sin fecha clara de regreso. La preocupación aumentó conforme pasaban los días sin novedades. A esto se sumó la actitud de Nahum, quien no mostraba señales de inquietud por la ausencia de su familia y continuaba con su rutina con aparente normalidad. Esa conducta contrastaba con la gravedad de la situación y con el tiempo sería recordada como una de las primeras señales de alerta. Finalmente se solicitó la intervención de la policía para realizar una inspección en la propiedad. Al ingresar, los agentes no encontraron indicios claros de una mudanza ni señales propias de un viaje planificado. La vivienda se encontraba en aparente orden, pero el taller mecánico anexo, que normalmente registraba movimiento constante, llevaba varios días cerrado. Durante la revisión del lugar, un olor fuerte y persistente comenzó a llamar la atención de quienes participaban en el operativo. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa,
suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Ese olor condujo a los agentes hacia una fosa ubicada en el área del taller, utilizada habitualmente para trabajos mecánicos y cambios de aceite. Al realizar una excavación superficial, el hallazgo fue inmediato y estremecedor. Restos humanos comenzaron a emerger de la tierra. En ese momento quedó descartada cualquier hipótesis de ausencia voluntaria y se confirmó que se estaba ante un crimen. Tras asegurar el área, se iniciaron las labores formales de exhumación. Dentro de la fosa fueron encontrados los cuerpos de los integrantes de la familia, enterrados uno sobre otro. El avanzado estado de descomposición indicaba que llevaban varios días en ese lugar. Con este descubrimiento, la investigación cambió de naturaleza de manera definitiva, pasando de una búsqueda por desaparición a una escena de homicidio múltiple. Mientras los peritos realizaban su trabajo, se constató que Nahum no se encontraba en la vivienda. Su ausencia, sumada a las explicaciones previas que había dado sobre el supuesto viaje de su familia, lo colocó de inmediato en el centro de las sospechas. Desde ese instante, la prioridad de las autoridades fue localizarlo y esclarecer qué había ocurrido realmente dentro de la propiedad. El 10 de abril de 2015, las autoridades lograron localizar a Nahum en una zona rural conocida como la comarca de Chiquilistagua. No se encontraba solo. Lo acompañaba su pareja sentimental, Orquídea Noemí Orozco Sandoval, de 23 años. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución. Durante el operativo, Orquídea resultó herida por 2 impactos de bala en la cadera, mientras que Nahum fue reducido y detenido por los agentes. En el momento de su captura, a Nahum se le decomisaron diversos objetos que pasaron a formar parte de la investigación. Una motocicleta marca Honda, un casco, 2 teléfonos móviles y una suma de dinero en efectivo. Su comportamiento frente a la policía fue descrito como agresivo y desafiante. Durante los primeros instantes se negó a colaborar, lanzó insultos y afirmó que no diría una sola palabra. Con el avance de las diligencias y a partir de información obtenida en las primeras declaraciones, la investigación se amplió rápidamente hacia otros posibles participantes. Días después fue detenido Jairo José Ugarte, conocido como El Pelón, un amigo cercano de Nahum. Las pruebas reunidas lo señalaban como cómplice directo en los asesinatos, con una participación activa en los ataques contra las víctimas. Posteriormente, las autoridades capturaron a Gabriel Antonio Angulo, acusado de haber colaborado en la fase posterior al crimen. De acuerdo con la investigación, fue la persona encargada de conseguir y trasladar el camión de tierra que se utilizó para cubrir la fosa donde habían sido enterrados los cuerpos. El último en ser detenido fue Eric Blandón Larga Espada, señalado como el individuo que, a cambio de dinero, permaneció vigilando el lugar para impedir que vecinos u otras personas se acercaran mientras se llevaban a cabo las maniobras destinadas a ocultar los cadáveres. Con estas detenciones, la policía estableció que no se trataba de un acto aislado cometido por una sola persona, sino de un homicidio múltiple planificado y ejecutado con la participación de varios individuos, cada uno con un rol específico dentro de la estructura del crimen. Mientras avanzaban las detenciones, las autoridades continuaron con las investigaciones de carácter técnico y documental. Una vez recuperados los cuerpos de la fosa, estos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para la realización de las autopsias correspondientes, con el objetivo de establecer de manera precisa las causas y circunstancias de las muertes. La autopsia practicada a Rosibel, la madrastra, reveló que había sufrido una muerte de extrema violencia. El cráneo presentaba múltiples fracturas ocasionadas por un objeto contundente, lo que evidenciaba una agresión directa, reiterada y de gran intensidad. La gravedad de las lesiones permitía descartar cualquier posibilidad de supervivencia tras el ataque. En el caso de Santos, el padre, los peritos determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo, combinado con asfixia. El cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes contundentes, así como signos claros de inmovilización previos al fallecimiento, lo que indicaba que fue sometido antes de morir. Respecto a Lucía, la hermanastra,
El informe forense resultó particularmente contundente. El cuerpo presentaba decenas de heridas producidas por arma blanca, concentradas principalmente en el torso. Los especialistas concluyeron que la joven murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre, producto de los ataques reiterados. Los resultados de las autopsias confirmaron que las 3 muertes habían sido homicidios intencionales y de extrema violencia, descartando por completo cualquier hipótesis de accidente o defensa propia. Además, el patrón de las lesiones permitió a los investigadores comenzar a reconstruir la secuencia de los ataques y reforzó la certeza de que más de una persona había participado activamente en los hechos. Con los resultados de las autopsias y los principales sospechosos bajo custodia, la investigación avanzó con rapidez. La prioridad de las autoridades fue reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos. Para ello se analizaron pruebas materiales, registros telefónicos, movimientos financieros y, de manera central, las declaraciones de los implicados. En un primer momento, Nahum mantuvo una actitud hostil y se negó a colaborar. Durante su comparecencia inicial ante la policía, pasó varios minutos insultando a los agentes y reiterando que no ofrecería ninguna declaración. Con el paso del tiempo y tras calmarse, comenzó a proporcionar una versión parcial de los hechos. Aseguró que su intención inicial no era acabar con toda la familia, sino únicamente con su hermanastra, a quien señalaba como la causa principal de sus problemas personales y económicos. De acuerdo con su relato, el plan se habría visto alterado cuando su padre regresó antes de lo previsto a la vivienda. Según esa versión, fue entonces cuando uno de sus cómplices propuso eliminarlo también. Las autoridades contrastaron estas declaraciones con las pruebas forenses y con los testimonios de los demás detenidos, detectando contradicciones significativas y omisiones relevantes. La investigación también se centró en lo ocurrido después de los asesinatos. Se comprobó que, tras ocultar los cuerpos en la fosa del taller, Nahum coordinó diversas acciones para evitar que el crimen fuera descubierto. Entre ellas, la contratación de un camión para cubrir la fosa con tierra y la participación de una tercera persona que vigiló el lugar mientras se realizaban esas maniobras. Estos elementos reforzaron la tesis de la Fiscalía de que no se trató de un hecho impulsivo, sino de un crimen planificado y ejecutado en distintas fases. Otro aspecto clave fue el análisis del patrimonio del padre. Por orden judicial se abrió la caja fuerte ubicada en la vivienda, donde se encontraron certificados de depósito, dinero en efectivo y joyas de alto valor. Este hallazgo confirmó que el móvil económico tenía un peso determinante en el caso y desvirtuó la idea de que Nahum desconociera la magnitud real de los bienes familiares. A medida que se reunían más pruebas, salió a la luz información previa que hasta entonces no había sido considerada con profundidad. Se conocieron trámites judiciales anteriores entre el padre y Nahum relacionados con el manejo del dinero, así como antecedentes de conflictos familiares que reforzaban el trasfondo de resentimiento y ambición. Con todo este material, la Fiscalía consolidó una acusación por homicidio múltiple, agravado y robo, cerrando el círculo investigativo y sentando las bases para la etapa judicial. Con la investigación concluida y los implicados formalmente acusados, el caso avanzó hacia la etapa judicial. El proceso se centró principalmente en Nahum, señalado como autor intelectual y material de los asesinatos, así como en sus cómplices, cuyas responsabilidades fueron analizadas de manera individual según el grado de participación que la investigación les atribuía. Como parte de la estrategia de la defensa, se solicitó que Nahum fuera sometido a varias evaluaciones psiquiátricas, con el propósito de determinar si padecía algún trastorno mental que pudiera hacerlo inimputable. Durante las valoraciones médicas, Nahum aseguró haber sufrido maltratos durante su infancia por parte de su madrastra y su hermanastra, ambas víctimas del crimen. También manifestó pensamientos relacionados con la muerte y el suicidio. Una toalla roja le puso ahí encima para que mi papá no viera pues, quién estaba ahí en la casa. Y mi madrastra vino y me confesó pues, antes de morir, me dijo: Nahum, amor, perdóname por todo lo malo que le he hecho a ustedes, todo lo malo que le he hecho a tu papá, a tu mamá,
yo sé que no fui una buena persona ahí para vos, porque siempre le di maltrato y yo me sentí mal, entonces el muchacho Jairo procedió a golpearla otra vez, a golpearla hasta, como dicen, dañarle la cabeza, para atarle la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, los especialistas concluyeron que no presentaba ideas delirantes ni alteraciones que afectaran su capacidad de comprender la gravedad de sus actos. El dictamen fue concluyente. Actuó con plena conciencia y voluntad, y planificó el crimen motivado por el odio y la ambición. De manera paralela, se desarrollaron las audiencias contra los demás acusados. Jairo José Ugarte, conocido como El Pelón, se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y expresó públicamente su arrepentimiento solicitando perdón. Me ofreció pues una cantidad de 100.000 pesos, pero no los agarré, pues me arrepentí de lo que había hecho. Su confesión resultó determinante para reforzar la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía. Los otros implicados fueron juzgados por su participación en el encubrimiento y en las acciones posteriores a los asesinatos. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el juicio fue la actitud de Nahum. A lo largo de las audiencias se mostró sereno, distante y sin manifestaciones visibles de arrepentimiento. Incluso cuando decidió confesar con detalle cómo se habían cometido los asesinatos, lo hizo con una calma que fue ampliamente comentada tanto por la prensa como por quienes presenciaron el proceso. Estaba mi papá todavía, mi papá no estaba muerto porque solo un batazo le pegó él. Yo no dejé que le siguiera dando, ¿me entiendes? El dolor que sentía no lo dejé seguir que le diera a él. Entonces lo que procedió fue a ponerle brida en los pies, brida en las manos y brida en el cuello para que muriera asfixiado. Con la presentación de pruebas, testimonios y peritajes concluida, el tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia, habiendo quedado plenamente establecida la planificación y ejecución de los crímenes. Concluido el juicio, el tribunal dictó sentencia contra Nahum, declarándolo responsable del parricidio de su padre y de su hermanastra, así como del asesinato de su madrastra, además del delito de robo agravado. La condena impuesta fue de 68 años y 6 meses de prisión, una de las penas más severas previstas por la legislación nicaragüense para este tipo de crímenes. No obstante, la resolución incluyó una aclaración relevante. Conforme a la ley vigente en Nicaragua, el tiempo máximo efectivo de cumplimiento en prisión es de 30 años, independientemente de la suma total de las penas. Esto implica que, pese a la magnitud de la condena, Nahum podría recuperar la libertad una vez alcanzado ese límite legal, siempre que no se produzcan cambios en su situación jurídica. En cuanto a los demás implicados, Jairo José Ugarte, alias El Pelón, fue condenado a 71 años de prisión tras declararse culpable y admitir su participación directa en los asesinatos. Al igual que Nahum, solo cumplirá un máximo de 30 años efectivos, con una fecha estimada de salida en el año 2045. Los otros colaboradores recibieron penas menores, acordes con su rol en el encubrimiento, aunque algunas de esas sentencias fueron incrementadas posteriormente tras apelaciones presentadas por la Fiscalía. Nahum fue trasladado a un centro penitenciario, donde permanece recluido en un área separada del resto de la población penal por razones de seguridad. Con el paso del tiempo, se conoció que realizaba actividades laborales dentro del penal, lo que, junto con recursos legales promovidos por su defensa, abrió la posibilidad de solicitar beneficios penitenciarios en el futuro, como la libertad condicional anticipada. Los bienes pertenecientes a su padre fueron finalmente entregados a los hijos sobrevivientes, mientras que la propiedad donde ocurrieron los crímenes quedó marcada por el rechazo social y el estigma. Para la opinión pública, el caso se convirtió en un símbolo extremo de cómo la ambición, el resentimiento y el dinero pueden destruir por completo a una familia desde su interior. Con la sentencia firme, el expediente quedó cerrado en el ámbito judicial, aunque el impacto del crimen y las preguntas que dejó sobre la violencia intrafamiliar continuaron resonando mucho después del final del proceso legal. El caso de la familia Bravo deja al descubierto una verdad incómoda y profunda. La violencia más devastadora no siempre nace de la carencia,
sino muchas veces del resentimiento silencioso, de los conflictos no resueltos y de la ambición que se gesta durante años dentro del propio hogar. Lo que comenzó como una historia marcada por tensiones familiares, diferencias económicas y heridas emocionales jamás atendidas, terminó convirtiéndose en una tragedia irreparable. Nada de lo ocurrido fue repentino. Cada decisión, cada silencio y cada rencor acumulado fue construyendo un desenlace que arrasó con una familia entera y dejó una huella permanente en la memoria colectiva. Historias como esta obligan a mirar más allá del crimen y a reflexionar sobre las dinámicas familiares, la importancia de atender los conflictos a tiempo y las consecuencias de normalizar el distanciamiento, la envidia y el odio. Detrás de cada expediente judicial hay vidas rotas, decisiones irreversibles y preguntas que nunca encontrarán una respuesta completa. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!